Saludos familia MBC, qué bueno estar juntos, una vez más por este medio que Dios nos permite estar domingo a domingo. Feliz Día del Padre, a todos los papás un abrazo muy fuerte, feliz Día del Padre. Espero que lo estén pasando muy lindo. Ahora que no se puede salir, están todos juntos, la familia, y celebrando a los papás. Nos alegra mucho saludarlos, nos alegra mucho poder estar juntos y poderles decir que pasen un feliz Día del Padre. Y queremos orar por ustedes. Queremos orar, pero vamos a hacerlo al final porque otros papás se van a ir todavía conectando y estando con nosotros. Vamos a hacerlo así, de tal manera que todos los papás reciban bendición de Dios. Chicos, no es nada fácil ser un papá, no es algo tampoco duro, difícil, que digan, ¡ay, qué terrible ser papá! No, tampoco. ¿Saben por qué? Porque a pesar de todos los problemas, de todas las dificultades, sus papás los aman mucho. Y mi papá también me amaba mucho. Hoy día yo no tengo a mi papá conmigo y muchas personas no tienen a su papá porque ya partieron a la presencia del Señor, ya fallecieron, pero no estoy triste, porque yo sé que Él está con el Señor y además tengo mi Padre Celestial. Como ningún otro Padre, es nuestro Padre Celestial. Y por eso hoy día también, obviamente, como todos los días, lo honramos, le celebramos a Él con canciones de adoración, de alabanza, oramos porque es nuestro Padre, el Padre que nunca nos deja, que nunca nos abandona y que también en este día debe ser honrado como nuestro Padre Celestial. Es el Padre perfecto. Pero ser papás, les decía, es difícil porque hay muchas responsabilidades. Pero si es que se es sabio, esas responsabilidades no aplastan, no hacen que se depriman, sino más bien se esperan grandes milagros de aquel Padre que todo lo puede. Muy bien, vamos entonces a tomar nuestras Biblias como siempre hacemos en nuestras manos y a orar juntos para que sea el Espíritu Santo el que nos dé revelación, eso es lo que necesitamos para vivir de acuerdo a como Dios manda y como a Él le agrada. Sí, tenemos nuestras Biblias, oremos juntos. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque nunca nos dejas y porque tú nos enseñas todas las cosas. Hoy nos acercamos a ti para darte gracias por esta bendición tan grande que tú nos has dado de tener tu palabra. Tenemos tu consejo todos los días, a toda hora, en todo instante. Gracias, Dios mío. Y hoy nos unimos en oración en el nombre de Jesús para que tú, Señor, envíes tu Santo Espíritu y nos des revelación, de tal manera que vivamos de acuerdo a tu preciosa palabra, que no pasará jamás. El cielo y la tierra, has dicho tú, pasarán, mas la palabra de Dios no pasará jamás. Gracias, Dios mío, por la seguridad que nos da. Gracias, Dios mío, por la sabiduría que hay en ella. Gracias, Dios mío, porque es lámpara a nuestros pies. En el nombre de Jesús oramos
y todos decimos amén. Amén significa así sea, así es y así sea siempre. Bien, vamos a ir al libro de Apocalipsis porque ¿son estos los últimos tiempos? ¿Será que ya todo se va a acabar? Vamos a ver, dejemos que sea Dios mismo el que nos enseñe y el Espíritu Santo nos dé revelación para saber vivir con sabiduría y obediencia a Dios estos tiempos. Estamos avanzando con Apocalipsis porque encontramos que Dios, en toda la Biblia, encontramos que Dios siempre ha sido comunicativo con el ser humano, siempre ha querido darse a conocer desde el Génesis, darse a conocer, que los seres humanos lo conozcan. Pero el pecado nos separó de Dios, pero Dios no dejó de amarnos. Y por eso es que tenemos la Biblia en la mano. ¿Para qué? Para que Él nos dé a conocer todas las cosas que Él quiere que sepamos y conozcamos. En el libro de Apocalipsis encontramos muchas profecías. Debo decir que en toda la Biblia hay profecías. Muchas ya se cumplieron. Por ejemplo, con la muerte del Señor Jesucristo, desde su nacimiento. Su nacimiento, la muerte del Señor Jesús, la cruz, su resurrección, todo estaba ya en el Antiguo Testamento proféticamente anunciado. Dios anuncia las cosas que Él va a hacer y las cosas que van a suceder a través de su palabra, a través de su palabra, a través de sus profetas. En el Antiguo Testamento hay muchos profetas y que ellos hablaron de cosas que ni siquiera sabían y ni siquiera entendían, pero fueron obedientes y fueron escritas para que tú y yo las sepamos. A nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, yo les doy las gracias a Dios, le doy las gracias a Dios de que ustedes estén con nosotros, porque necesitamos conocer estas cosas que Dios ha querido y quiere que nosotros las sepamos. Por eso las tenemos en la Biblia. Y por eso es que apreciamos tanto la Biblia y nos ceñimos a lo que dice la Biblia. Entonces, estamos en Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo A, en cuanto a profecía, antes, en cuanto a profecía. Una profecía es lo que Dios dice que Él va a hacer o que sucederá. Entonces, Dios nos da a conocer el futuro, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero para que sea una verdadera profecía, una profecía que no sea falsa, sino genuina, tiene que ser lo que Dios dice. Por eso es que la Biblia no tiene errores en cuanto a profecías, porque es lo que Dios dice, y lo que Dios dice siempre se cumple. Por eso hay tantas profecías del Antiguo Testamento ya cumplidas y hasta con detalles, lugares, todo, muy exactas. Y en el libro de Apocalipsis encontramos profecías, y aún en los evangelios, profecías del Señor Jesús que aún no se han cumplido y que vemos una exactitud entre unas y otras, que habiendo tantos años de diferencia entre un profeta y otro profeta, y que ni siquiera se conocieron, encontramos exactitud en cuanto a las profecías. En toda la Biblia hay profecías que aún no se han cumplido, pero que se cumplirán. ¿Por qué estamos tan seguros de que se cumplirán? Por la sencilla razón que es lo que Dios
dice. Pero y las profecías de Nostradamus, de la pirámide, u otros, hasta Rasputín, entonces dicen que es profeta, pero es que tenemos que pensar en esto. El diablo siempre ha querido ser como Dios y todo lo que Dios hace lo falsifica, lo imita, porque quiere tener su trono a la altura, al lado de Dios. No vamos a ir a Isaías 14, pero puedes encontrar el pasaje en Isaías 14 donde dice que quiere poner su trono tan alto y al costado de Dios, ser como Dios. Entonces, cuando voy donde un chamán, cuando alguien va a un chamán, a un adivino, a un brujo, lo que está haciendo es buscar adivinación. Adivinación es tratar de decir el futuro, pero no es profecía, porque no viene de Dios. Y ofende a Dios toda clase de adivinación. Entonces, vamos a ir ahora sí al libro de Apocalipsis, el último libro, que Apocalipsis, de hecho, en inglés se llama Revelation o revelación. En español se llama Apocalipsis, pero el significado de la palabra es revelación, es revelación. Dios nos revela. Esta palabra revelar significa mostrar algo que estaba como detrás de una cortina y uno nunca lo había visto y no sabía tampoco de su existencia. Así, cuando Dios da revelación, es como que estuviera corriendo una cortina para que lo podamos ver. Antes se revelaban las fotos, ¿se acuerdan de los negativos? Y que había que esperar a que el rollo se hubiera acabado para revelar las fotos. No sabíamos cómo habían salido. Y salía cada foto tan fea a veces, o el que tomaba fotos, las tomaba, y cuando pensaba que el rollo se había acabado, a mí me pasó una vez, no había corrido el rollo. Entonces todas las fotos que yo había tomado, cuando se revelaron, no había nada. Nada. Entonces, algo así, revelar, es lo que Dios hace, lo que antes no sabíamos, lo que antes no veíamos. El Espíritu Santo nos revela, nos muestra lo que no conocíamos. Los primeros 3 capítulos, el Señor Jesús está hablando con el apóstol Juan, que se encuentra en la isla de Patmos, prisionero por causa de que él predicaba el evangelio. Entonces, en las persecuciones lo tomaron prisionero a él y lo mandaron a una isla solo, de cuando en vez le llevaban comida. Entonces, tenemos el primer capítulo. En el segundo capítulo también el Señor Jesús está hablando. En el segundo y en el tercero también. Y da un mensaje a las 7 iglesias de Asia. 7 iglesias que existían en Asia, pero el mensaje es no solamente para esas iglesias, sino para la iglesia universal, es decir, la iglesia de todos los tiempos y en todos los lugares del mundo. En ese tiempo todavía no se había descubierto otros continentes, por eso digo otros lugares también, como nosotros que estamos en el continente americano. Y cuando vemos Apocalipsis, necesitamos mucha revelación del Espíritu Santo porque son símbolos. Está hablando con simbología y por eso aquellos que han leído la Biblia, más espero que estemos al día en nuestro plan diario, han leído más veces la Biblia, se han ido acostumbrando que cuando Dios dice una determinada palabra,
tiene determinado significado, como por ejemplo el número 7, que es perfección. Perfección. Ahora, como el diablo todo lo imita, hay numerología o simbología, libros en las librerías que no tienen nada que hacer con la Biblia. Todo lo imita. Acuérdense de esto, el diablo lo imita y de esta manera también hay libros de ocultismo con simbología, pero que no es bíblica, es falso, es falso. Muy bien, veamos. Todo lo que vamos a leer en el capítulo 4 y en el 5, Juan se encuentra en el salón del trono de Dios. Desde el capítulo 4, el apóstol Juan es llevado en el Espíritu y Dios le enseña lugares que nadie ha visto, como el salón del trono. En este capítulo 4, él describe ese salón y ya lo hemos visto anteriormente. Y el capítulo 5 también ocurre en ese lugar, el salón del trono de Dios, donde gobierna, porque Él tiene un reino y se llama Reino de Dios y gobierna toda la creación. Dios es todopoderoso, es Rey soberano sobre todas las cosas. Nadie le puede decir lo que debe hacer y lo que no debe hacer, porque no hay nadie más sabio que Él. Nadie. Y es un Dios que es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Muy bien, dicho esto, vamos a ver en el capítulo 5 y sigue Juan en este salón del trono. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro o mirarlo, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Juan lloraba. Juan estaba llorando. Lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Maravilloso momento. Siempre hemos repetido que la Biblia contiene los planes de Dios, los propósitos de Dios, desde el comienzo hasta el final, la consumación de los tiempos. ¿Y por qué lloraba Juan? Porque él quería ver, él quería que llegara ese momento, él tenía revelación de qué significaba ese momento. Nosotros lo leemos, abrieron un libro que estaba sellado. Vean ustedes que el libro tiene un formato no como nuestros libros, sino un rollo, como se escribía en aquel tiempo, eran rollos. Yo he visto los rollos del mar Muerto, rollos de la palabra de Dios. Y cuando Juan comprende lo que significaba este momento por revelación de Dios, lloraba, porque ni tú ni yo sabríamos todo lo que viene en el libro de Apocalipsis. No hubiéramos sabido jamás
¿Por qué se abre en ese momento? Porque antes no había muerto el Cordero de Dios en la cruz. Jesús parte la historia en dos. Hicieron bien los historiadores en estudiar la historia antes de Cristo y después de Cristo, aunque hay gente que quiere que eso se cambie. El Cordero de Dios fue hallado el único digno de poder abrir ese libro. Y esa apertura de ese libro significa conocer lo que va a suceder adelante, pero no solamente eso, sino dar paso a esos acontecimientos. Todo lo que dice el libro de Apocalipsis no hubiera sucedido jamás si el Cordero de Dios no hubiera muerto en la cruz del Calvario por ti y por mí. La Biblia es maravillosa. Me encanta leer la Biblia, porque no importa cuántas veces la haya leído entera, siempre, siempre me está dando el Espíritu Santo mayor revelación de lo que dice en ella. El Cordero de Dios. Ahora veamos lo que dice aquí, en la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios, el Padre. Y tiene en la mano el rollo. La mano derecha significa autoridad, poder y autoridad. Poder y autoridad. Luego dice que el ángel pregonaba. ¿Quién es digno? Preguntaba. Dios sabía quién es digno, pero le mostraron esta imagen o esta visión al apóstol Juan. ¿Por qué? Porque era el momento, porque el Cordero había muerto, Jesús había muerto y había resucitado con ese cuerpo glorificado. Era el momento de abrir el rollo y dar paso a los acontecimientos que antes no hubieran podido suceder. Ninguno es digno, porque ¿quién sería digno? Sino solamente aquel que murió en la cruz del Calvario y venció a la muerte. La muerte no lo pudo retener a Jesús en la tumba, no lo pudo retener. La muerte fue vencida. ¿Pero por qué seguimos muriendo? Porque hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo. Fue vencida. Tú y yo resucitaremos, lo hemos dicho antes. Todos los que hayan recibido a Jesucristo como su Señor, su Redentor, resucitarán al final de los tiempos. Las profecías lo dicen y lo creemos firmemente porque Dios no miente. Entonces, ¿a quién se halló digno? Y dice, al león de la tribu de Judá. Este es uno de los títulos del Señor Jesús. Y es la honra, el honor a la tribu de Judá, que el Mesías naciera de esa tribu. La tribu de Judá, Judá fue uno de los hijos de Jacob, porque cada una de las tribus se formó de cada uno de sus 12 hijos. El Cordero es el único que puede dar paso. La muerte y la resurrección de Jesús es el hecho que puede dar paso a que continúe la agenda de Dios, el cumplimiento de todo lo que Él ha dicho que ocurrirá. La Biblia, repito, es maravillosa, porque aquí encontramos todo lo que va a suceder. Y Dios, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, Él ha querido que nosotros sepamos lo que va a suceder para que no nos agarre desprevenidos. Su amor y cuidado por nosotros es inmenso. Tendríamos que valorarlo, valorar
el que haya puesto en nuestras manos como muestra de amor todo lo que va a suceder. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Su iglesia tenía que saber y tiene que saber lo que viene, lo que va a venir. Y esto es un acto de amor de Dios. El Dios que es nuestro Padre y que nos cuida, nos ama, nos cubre con sus alas, nos protege, abraza nuestra alma, la abriga en los momentos de tristeza y de dolor. Este Dios nos revela, corre la cortina para que nosotros podamos ver. Y la revelación es progresiva, tanto en el tiempo de todos los seres humanos como en el individuo. Cuanto más leo la Biblia todos los años, la leo entera, más profundizo y más como que se corrió un poquito más esa cortina. El libro está sellado, muy sellado. ¿Para qué? Para que nadie lo pudiera abrir, ni nadie pudiera saber, sino solamente Dios, lo que venía, lo que venía. Por ejemplo, ¿qué es lo que viene y que todavía no ha sucedido? El arrebatamiento de la iglesia o el rapto de los creyentes. Eso todavía no ha sucedido. Y no se sabía antes, sino cuando en Mateo 24 el Señor Jesús lo dijo. Él anunció ese hecho que todavía no hemos vivido y que probablemente pronto vivamos, o el tiempo no lo podemos decir, porque solamente lo sabe el Padre. El tiempo, la fecha no está escrita en ese libro o en ese rollo que se abrió en ese momento, sino en los siguientes capítulos de Apocalipsis. El lenguaje, ya dije, muchas veces es simbólico, es difícil de comprenderlo si es que es la primera vez que lo lees, y aun cuando lo hayamos leído muchas veces. Es el único libro que dice en la Biblia: bienaventurado el que lee este libro. ¿Por qué dice bienaventurados capítulos después, ya hacia el final? ¿Por qué dice eso? Porque puede estar preparado para lo que viene. Y dice que el sello estaba escrito por dentro y por fuera, para que nadie lo pudiera abrir, nadie lo pudiera leer. Por los dos lados estaba escrito y sellado con 7 sellos. El número 7 dijimos que significa perfección, perfectamente sellado para que nunca nadie lo abriera. Ni celestial, ni terrenal. Miren que nadie celestial, nadie terrenal podía abrir ese libro. Y dice en el versículo 7, dice así: y miré y vi en el medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, el cordero, es fácil de decirlo, es Jesucristo. Jesucristo es el cordero, pero con cabezas y con cuernos. Conforme vayamos leyendo más la Biblia, vamos a encontrar esta simbología desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Daniel o Ezequiel también. Estas cabezas
o los cuernos dan a entender diferentes reinos o gobiernos con poder, con cierto poder. Cuanto más grande el cuerno, más poder. Cuanto más pequeño el cuerno, menos poder. Entonces esto nos está hablando de naciones poderosas y que pelean entre ellos en algunos momentos. Que entonces nos está diciendo aquí que el cordero que fue inmolado es el único digno, porque tenía que darse ese hecho para que se abra el libro que estaba perfectamente sellado para que nadie lo abriera. Entonces, ¿quiénes son los ancianos? Son representantes de la iglesia, representantes tuyos y míos, porque ya es el tiempo o la era de la iglesia. Ya el Cordero murió, ya el Cordero resucitó, y es el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Es el tiempo que estamos viviendo, desde que el Señor Jesús subió resucitado y glorificado al Padre, empezó el tiempo de la iglesia. ¿Se acuerdan la fiesta de Pentecostés, que fue enviado el Espíritu Santo a los apóstoles y a los 120 que estaban en el lugar alto? Ahora estamos viendo que empieza la era, el tiempo, la edad de la iglesia. Y nosotros lo estamos viviendo. ¡Qué honor, qué bendición, qué privilegio, qué honrados hemos estado y estamos cada día! La iglesia de Jesucristo. Pero continúa, vamos al versículo 8, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, estos seres vivientes son querubines. Querubines es un tipo de ángel. Estos ángeles se ven también cuando Ezequiel le fue permitida la visión del trono de Dios, vio a estos querubines con diferentes caras y rostros, pero estos querubines son los que están permanentemente adorando a Dios y dicen: santo, santo, santo es el Señor, y a palabras de adoración. Y estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Miren ustedes, esto es muy importante. Se postran como se postran delante del Padre. Y los querubines no se postran, no adoran a cualquiera, sino únicamente a Dios. Lo reconocen como parte de la Trinidad, la divinidad de Jesucristo. Y dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando ores y sientas, percibas tú, de acuerdo a tu perspectiva, que tu oración no pasa del techo, es mentira. Allí están las oraciones de los santos. Nuestras oraciones no son perdidas, no son olvidadas, no son no escuchadas. No, son escuchadas y son bien respondidas. Porque Dios siempre responde la oración. Ahora, que responda, no como nosotros queremos, no quiere decir que Dios no haya respondido. Y dice, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, y todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Miren lo que dicen estos ancianos, porque son los representantes. ¿Los representantes de quién? De nosotros, de la iglesia. Representan a la iglesia. Y dice, todos tenían arpas y copas llenas de incienso. Las arpas es la música y la adoración. ¿Se acuerdan que David cantaba y tenía una arpa? Él tocaba arpa. Y dice con este cántico que el Cordero es digno de abrir los sellos. ¿Los sellos de qué? De ese libro. Y hay adoración y hay también cánticos. Y dice que nos ha hecho a nosotros, que con su sangre nos redimió y nos ha hecho sacerdotes y reyes, y que reinaremos con él. ¿Podrá un ser humano recibir más honra que esto? Por eso nos dice el libro de Hebreos que cuidemos nuestra salvación, que cuidemos nuestra salvación, que no permitamos que nos sea arrebatada, porque sí, la salvación se pierde. Por eso en el mensaje de los capítulos en que el Señor Jesús habla a los redimidos, a la iglesia, les dice, el que persevere recibirá esto, el que persevere recibirá aquello, porque los que no perseveren habrán perdido su salvación. Y aquí vemos la salvación, la honra inmensa de estar con Dios y de estar en la ciudad santa, en Jerusalén. Versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz. ¿Quiénes son estos? Millones, de toda nación, de toda lengua. Son los redimidos que vencieron, los redimidos que no se rindieron, los redimidos que no apostataron y no se dejaron al Señor. Y dice que todos dicen a gran voz, y esto es alabanza. Por eso siempre digo, si no te gusta la alabanza, si no te gusta la adoración, no te va a gustar estar allí con Dios en el cielo. No te va a agradar porque no te acostumbraste aquí, no lo hiciste aquí. Sí, estamos en tiempo de pandemia, está la cuarentena, sí, pero es también tiempo de alabanza. En todo tiempo alabaré a mi Señor, en todo tiempo, por la eternidad, yo lo adoraré. Y sigamos leyendo. ¿Qué dicen? ¿Qué cantan? Ellos dicen que el Cordero es digno y continúan adorando al Señor y alabándole. Y no solamente alaban y adoran al Cordero, sino que dice en el versículo 13, y todo lo creado que está en el cielo, está hablando de la creación. Leamos el versículo anterior. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es digno. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Al que está sentado en el trono, este es el Padre, y el Cordero, de ellos sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Aleluya.
Los 4 seres vivientes decían, amén, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Adoración, alabanza, honra. Aleluya, me da ganas de aplaudir a mi Señor. Y allí estarán los que no se rindan. Estos pasajes nos da a conocer a la iglesia de Jesucristo, que estaremos allí si no nos rendimos. Si no nos rendimos, si es que fueran estos los tiempos en que va a gobernar el anticristo, si fueran los tiempos de que nos van a querer sellar con el 666, los que no se rindan, los que no se dejen, los que no apostaten de la fe, ellos estarán aquí. Y yo quiero estar allí con ellos, adorando y alabando a Dios, honrándole a Él. Yo quiero ser una chiquitita ahí entre los millones de redimidos. Y allí nos va la salvación. Hay personas que tienen miedo en este instante, en estos días. Les da miedo que sea los tiempos de la Biblia. No, Señor Jesús, todavía no vengas, no estoy preparado. No, este es tiempo para estar preparado. Desde que el Señor Jesús resucitó, todos tenemos que estar preparados, como que fuera a venir el día de hoy, pero vivir como si fuera a demorarse siglos. ¿Por qué? Para extender su reino. Necesitamos extender su reino. Para eso el Señor Jesús nos ha llamado a extender su reino, reconquistar la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. Reconquistar la traición, por la traición de Adán y Eva, que entró el príncipe de este mundo, así lo llamó el Señor Jesús, porque Adán y Eva le entregaron la tierra a Satanás, pero nosotros tenemos que reconquistarla. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. ¿Quieres estar allí? Entonces, obedezcamos a Dios. Seamos como aquellas vírgenes sabias que esperaban al novio y queremos estar en las bodas del Cordero. Yo quiero estar allí y no quiero perdérmelo por nada. Y si vinieran persecuciones, pues estemos preparados. Hay quienes dicen que sí, van a venir persecuciones porque son los últimos tiempos. Podría ser, bien podría ser que se esté ya acercando, tanto que vivamos, lleguemos a vivir ese gobierno del anticristo. Pero no es miedo lo que nos tiene que dar, sino mucha alegría que se acerca el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. A mí me da mucha expectativa, pero para eso tenemos que cuidar nuestra salvación. Yo siempre digo, nunca podré tomar que Dios me diga, tú tomaste demasiadas medidas para guardar tu salvación, tú que tenías pánico, no es pánico, quiero guardarla como el mayor tesoro que tengo en la tierra y tendré para la eternidad. Entonces la cuido. Nunca vamos a extremar nuestras precauciones, nuestra preparación, el orar, el ayunar, el buscar a Dios, leer la Biblia. Todos esos son ejercicios espirituales que tenemos que estar practicando, porque eso es estar preparado para recibir dirección de Dios. Señor, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó, nuestro Padre, el Señor Jesús, mandaron al Espíritu Santo para que no estuviéramos solos y pudiéramos pasar todos esos tiempos. Esta es la era de la iglesia. Es el tiempo de la misericordia de Dios, muy similar a los tiempos cuando Noé estaba en la barca ya con su familia
y Dios cerró la puerta. Ya nadie más pudo entrar. Llegará el día en que se cierre la puerta y ya no haya como hoy esta etapa de la gracia, esta era de la gracia de Dios y de la iglesia. Esto se va a acabar, se va a terminar. Por eso digo que este es tiempo de salvación. Salvación para ti, salvación para ti y para ti. No importa en qué lugar del mundo estés, si estás en tu casa, si es que estás en la calle, en un restaurante, en un hospital, en la cárcel, no importa dónde estés. Dios quiere que tú seas salvo. ¿Por qué? Porque te ama. Dios preparó la muerte del Señor Jesús. Así dice la Biblia. Fue planeado por Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo nunca veríamos a Dios. Jamás veríamos a Dios. Jamás podríamos tener revelación si no es porque Dios nos la da. Allí donde estás, pídele, Dios mío, yo quiero revelación. Yo quiero tener fe. Dios te la dará. Y si hoy tú crees que Jesús es el Cordero de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que nació de una virgen para morir en la cruz del Calvario y recibir el castigo que tú y yo merecemos, entonces tienes fe, crees en Él, cree entonces que murió en la cruz por ti. ¿Por ti? ¿Para qué? Porque es la única forma de quitar el pecado. Él te llama y te está llamando hace ya tiempo y tú lo sabes. Te está buscando, te está llamando. Él murió y pagó el castigo, Él recibió el castigo que tú deberías de merecer y recibir. Pero Él lo recibió reemplazándote en la cruz del Calvario, reemplazándome a mí también. Y murió en esa cruz, recibiendo todo el castigo, para que tú y yo podamos ir con todos esos millones de redimidos. Redimido significa rescatado de la esclavitud, rescatado, ¿a cambio de qué? De un precio, el precio del rescate. Y ese precio es la sangre de Jesús. Dios creó el mundo perfecto, hermoso, pero es por el pecado humano de nosotros que el mundo está de cabeza. Por eso suceden cosas malas, por eso hay niños que mueren y personas que consideramos inocentes y que murieron. Por eso entró la muerte a este mundo. Y Dios te está buscando, te está llamando, porque te quiere allí con Él, en esa celebración donde todos cantan. Quiere que tú seas uno de esas personas. Pero ¿cómo puede ser eso? Pues creyendo, teniendo fe y arrepintiéndote delante de Dios. Si tú te arrepientes hoy de tus pecados y reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, y quieres que venga a tu vida y que te guíe y que te enseñe, ora conmigo en voz alta allí donde estás. Dios mío, hoy me acerco a ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Tú sabes bien que te he ofendido, que he pecado muchas veces y que yo te he ofendido. Y hoy, Señor, yo vengo a ti arrepentido. Me duele haber pecado contra ti. Perdóname, Señor, de todos mis pecados. Te lo pido, perdóname y límpiame, mi Señor, de todo pecado. Lávame. Te reconozco, Jesús, como mi único Señor y Salvador. Y yo abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser para recibirte como tal. Quiero que tú guíes mi vida. Quiero que tú, Señor, estés conmigo todos los días de mi vida. Gracias, Dios mío,
Oro en tu precioso nombre. Gracias, mi Señor. Y a ti que has hecho esta oración por primera vez, te felicito porque has nacido de nuevo. Un bebé recién nacido no tiene pecado, no tiene ningún pecado. Así dijo el Señor Jesús que necesitábamos nacer de nuevo para que ese pecado se quite, y así estás tú. Quiero orar por ustedes, que es la primera vez que hacen esta oración. Padre mío, te pido que bendigas a estas personas. Allí donde se encuentran, mi Señor, envía tu Santo Espíritu. Llénalos de tu Santo Espíritu, para que ellos, Señor, reciban esa revelación que viene de ti. El Señor, poder entender, ver y vivir cosas que antes no conocíamos. Gracias por tu gran amor. Manifiéstaselo a ellos, mi Señor, ese amor que transformó nuestras vidas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y reciban el Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Yo doy muchas gracias a Dios por su palabra y poder comprender que cuando se abrió ese libro, pues empezó este proceso del tiempo de la iglesia y que están ocurriendo las cosas que dice Apocalipsis y continuarán ocurriendo. Con esto no estoy diciendo que ya es el tiempo del gobierno del anticristo. No, yo no sé. El Señor Jesús dijo que nadie lo sabía sino solamente el Padre. Así es que estemos preparados, iglesia. Y una de las formas que estamos preparados es, por ejemplo, cuando asistimos a una vigilia. Y les recuerdo que nos toca a este 26 vigilia a las 10 de la noche. Vamos a estar de 10 a 12 de la noche. Todos son invitados a participar de esta vigilia para orar, para clamar a Dios por nosotros mismos, que nos fortalezca, que nos ayude a estar preparados. Debemos orar por nosotros mismos y decirle: Dios mío, te pido, mi Señor, que tú me libres de caer en tentación. Muy bien, entonces yo quiero anunciarles acerca de un curso virtual. Este curso virtual con la doctora Yarley Niño va a ser de autogobierno. Se llama Autogobierno para una vida sabia. Una vida sabia. Yo quiero más sabiduría. Entonces, el 3 de julio a las 7 de la noche. Son 4 clases, 4 viernes a las 7 de la noche. Es necesario inscribirse, no hay ningún requisito. Ustedes pueden inscribirse y asistir a este curso de autogobierno. Y quiero también contarles que debemos honrar a Dios con los bienes que Él nos da. Siempre, siempre. ¿Por qué? Tengo que decirles que Dios no necesita nuestro dinero, nuestras cosas, no necesita. Él enseñó siempre a honrar con lo que Dios nos da. ¿Qué les daba en el Antiguo Testamento? Las cosechas. Entonces tomaban las primicias, los diezmos, las ofrendas con las cosechas que Dios les había dado. No nos olvidemos de honrar a Dios con lo que Él nos da. Él nos da y nos da, puedo decir yo, en abundancia, porque nada merecemos.
El oxígeno que respiramos nos los da gratis. Y nos dan muchas cosas que a veces no las contamos, como por ejemplo la salud. Tener salud es una bendición de Dios. Creo que en este tiempo hemos aprendido mucho acerca de la salud y la valoramos más que antes. Y bueno, yo quiero que oremos en este momento todos juntos por los papás. Padre Celestial, te damos gracias por cada uno de estos hombres que son papás. Nosotros los bendecimos en el nombre de Jesús. Renueva, mi Señor, sus fuerzas. Ayúdalos porque muchas veces están angustiados y sobre todo en este tiempo, no sabiendo si es que van a poder mantener su trabajo o si lo van a perder. Oramos por aquellos que perdieron su trabajo. Dios mío, dale sabiduría, inteligencia, creatividad, que abunden estas cualidades en ellos para que puedan sostener sus familias. Te pedimos que los fortalezcas físicamente, mi Señor, que estén fuertes y con salud y puedan proteger y cuidar a sus familias, mi Señor, como ellos quieren y proveerles de lo necesario. Padre, nosotros los bendecimos. Bendícelos con paz, con fe. Sean padres que sean verdaderos líderes espirituales en su familia. Señor, guíalos a tomar decisiones sabias y que este día sus familias los engrían, los abracen, los engrían mucho. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y decimos amén, amén. Delicioso alimento de la palabra de Dios que dé mucho fruto en el corazón y en la vida de cada uno de ustedes. Y me despido con una oración. Padre, gracias por todo lo que tú nos has dado el día de hoy. Señor, conocer tu palabra y la revelación que tú nos das, nos lleva a ser más agradecidos a ti, porque entendemos que lo que tú nos has dado es un gran tesoro. Ayúdanos, mi Señor, a vivir lejos, lejos de la tentación, y que cuando seamos tentados nos demos cuenta que esa tentación viene del diablo para, Señor, arrancarnos, robarnos nuestra salvación. Dios mío, gracias por tu Santo Espíritu, que cada día nos consuela, nos fortalece y nos ayuda. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, y ahora sí, vamos a despedirnos con un fuerte abrazo virtual. Dios los bendiga.